La primera vez que Leopoldo Rivas lloró en público fue en un comedor pequeño de lámina ondulada, mientras un hilo de vapor, perfumado a maíz y canela, escapaba de una olla tamalera y dibujaba remolinos frente a la ventana. Valeria, de manos tibias y ojos de domingo, le ató en la muñeca un listoncito rojo y le dijo con seriedad de adulta: «Para que no se le olvide volver, señor». El ruido débil de la tapa, el silbidito de la olla, el olor dulce y limpio, algo se quebró por dentro. Él, el hombre de las portadas y los trajes impecables, sintió como el pecho se le humedecía. Nadie en su mesa lo miró, apenas una señora atrás, que soplaba su café y sonreía. Leopoldo, que sabía sonreír sin mostrar los dientes, se secó la cara con una servilleta de papel, y entonces, como quien despierta de un sueño, recordó el principio de todo. Una mañana de tráfico pesado, un golpe leve contra un triciclo con caja de madera, una olla grande, una niña aferrada a la tapa, y un olor a maíz y canela, que lo siguió todo el día como si fuera su sombra. Aquella mañana había comenzado como todas. Leopoldo bajó en el elevador panorámico de su torre en Polanco, revisando el correo no leído con el mismo gesto con que otros acarician un rosario. Tenía una reunión clave, un almuerzo caro y una cena discreta. En su agenda, la ciudad era una lista de puntos, los barrios, simples nombres de calles. Respiró hondo el aire frío del lobby, se miró de reojo en el mármol, ajustó la corbata. Nada lo tocaba, hasta que, en el viaducto, un bache traicionero hizo bailar la llanta de su coche. Frenó. El triciclo delante suyo osciló y la caja se ladeó. Una olla enorme resbaló, chocó contra su defensa, sonó a metal golpeando metal, y al instante, la calle se llenó de ese perfume tibio, humilde y festivo, maíz cocido y una nota de canela que parecía decir: «Aquí hay hogar». La mujer que empujaba el triciclo se volvió pálida. «¡Valeria!», gritó. La niña, que no tendría más de 8, metió las manos para sostener la tapa y soltó un quejido. Fue un segundo, apenas un chispazo, pero alcanzó para que Leopoldo, sin pensarlo, saliera del coche y le envolviera los dedos con su pañuelo de lino, blanco, carísimo. «Tranquila, tranquila, respire», murmuró, inclinándose. Y fue extraño. El mundo por un instante quedó reducido al temblor de esas manos pequeñas y al silbidito suave de la olla que seguía echando vapor. El agente de tránsito apareció con una libreta y ceño duro. Ana, así dijo llamarse, explicó atropelladamente que los tamales eran su sustento, que la olla estaba bien amarrada, que el bache fue el culpable. Se disculpó por la llanta que se había cruzado. Leopoldo, con el corazón aún latiendo rápido, aseguró que no hubo heridos, mostró sus pólizas, ofreció pagar la defensa y el espejo. Podía haber usado el tono frío que tanto le servía en juntas. Usó, en cambio, una voz más baja, casi doméstica. Notó que Ana evitaba mirarlo a los ojos, no por vergüenza sino por prisa. A Valeria le brillaban los dedos por el ungüento que la madre le puso. Todavía sostenía como un pequeño guardián la servilleta bordada que había estado encima de la tapa, ahora perfumada a maíz y canela. «No suelte eso, mi amor», dijo Ana. «Es la buena». Tenía la voz firme de quien ha aprendido a contener el miedo para que no asuste a los hijos. El agente de tránsito empezó a preguntar, a escribir, a hablar de un traslado breve para levantar un acta, cosas de rutina. Ana miró a su hija y dudó. No podía llevarla, no podía dejarla sola, no quería perder la mañana de ventas ni la olla todavía humeante. Fue entonces cuando Leopoldo, empujado por una idea que en otro tiempo habría considerado absurda, dijo: «Si lo prefiere, yo puedo cuidar a la niña un par de horas. Mi oficina está a unas cuadras, le dejo mi tarjeta, mi ubicación, todo, y si no confía, lo entiendo». Ana lo miró por fin, directo, con ese tipo de mirada que pesa a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen. Vio la tarjeta, leyó despacio el nombre: Leopoldo Rivas. Reconoció el apellido por los espectaculares de edificios nuevos. Apretó los labios. «No me gusta pedir favores», respondió, «pero hoy no tengo a quién llamar». Se agachó al nivel de la niña. «Usted se porta con respeto, ¿sí? Le hace caso al señor y no se suelta de su mano».
Valeria asintió en serio, como si le hubieran encomendado una misión importante. Caminaron los tres hasta una esquina. El sol calentaba los olores de la ciudad, y el maíz con canela seguía en el aire como una promesa suave. Antes de separarse, Ana le puso a su hija en la mochila una servilleta limpia, doblada con cuidado, por si le da hambre. Valeria miró a Leopoldo. ¿Usted come tamales?, preguntó con curiosidad respetuosa. Casi nunca, dijo él, atrapado entre la honestidad y el protocolo. Mi nutrióloga. La niña sonrió. Mi mamá dice que lo que se hace con amor no cae pesado. En el lobby de la torre, el guardia los detuvo con una cortesía armada. Señor Rivas. ¿La niña? Conmigo, respondió Leopoldo, sorprendiéndose de lo natural que sonó. Valeria, de ojos abiertos, giraba como trompo mirando el techo alto, los espejos, las plantas. ¿Usted trabaja allá arriba?, dijo señalando el ascensor. Sí. ¿Y no le da miedo tan alto? A veces, confesó él, siendo honesto por segunda vez en una mañana. Su oficina parecía una sala de museo. Superficies brillantes, silencio caro, vista amplia. Valeria se pegó al vidrio con respeto. Los coches en Reforma eran hormiguitas apuradas. Desde aquí no se oye nada, dijo. Solo suena el aire. Y entonces, como obedeciendo a un guión invisible, el rumor de su recuerdo se coló en la escena. El silbidito de una olla, la nota dulce de canela. No estaba allí, pero para Leopoldo era como si el aroma hubiese subido con ellos en el ascensor. ¿Le puedo dibujar algo?, preguntó Valeria señalando una hoja en blanco. Claro, él buscó un plumón. Lo dudó. Cedió su pluma favorita. La niña trazó una casita con una ventana abierta y al lado una olla redonda de la que subía un hilito de vapor. Es la casa de mi abuelita en Iztacalco, dijo con voz de organito. Yo casi no la conocí, pero mi mamá me cuenta que el domingo olía a maíz con canela desde la esquina. Leopoldo se descubrió sonriendo sin cálculo. Sonó su teléfono. Era su asistente, hablando rápido de un inversionista que había llegado antes. Estoy ocupado, dijo. Reagenden. Hubo silencio al otro lado. Nadie estaba acostumbrado a escuchar ese tono con ese contenido. Cuando colgó, se encontró con la niña, que lo miraba serio. Usted manda mucho, ¿verdad? Él lateó una risa breve. A veces, mi mamá dice que manda más el que sabe esperar. Otra vez, como un latigazo amable. La humildad de esa frase le atravesó la coraza. A media mañana, Valeria abrió su mochila y sacó un paquetito envuelto en servilleta. Mi mamá me dio permiso, explicó. Dentro había un tamal pequeño de masa amarilla, tibio aún. El perfume leve a maíz y canela llenó la oficina con una delicadeza doméstica que contrastaba con el vidrio y el acero. ¿Quiere la mitad?, ofreció. Leopoldo dudó como quien se asoma a una piscina helada. Partió un bocado mínimo. Masticó. Algo inesperado se arremolinó en su lengua. No era solo sabor, era memoria prestada. La niña lo observó con un orgullo discreto que a él le pareció una forma de gratitud. De pronto la pantalla del celular vibró con otro mensaje. Ana avisaba que el trámite en tránsito se había enredado y tomaría más. Pedía, por favor, que llevaran a Valeria a casa de la tía, o si no era molestia, que él mismo la acercara al anochecer a Iztacalco. Yo paso por usted, escribió Leopoldo, y solo después notó el usted, esa distancia respetuosa que Ana no negociaba, replicada en su propio pulgar. La tarde avanzó despacio. Valeria, incansable, se inventó un juego con los clips. Hacía coronas diminutas y las colocaba en la cabeza de un caballito de papel que él dobló sin recordar cuándo había aprendido a doblar papel. Hubo un momento, muy breve, en que Leopoldo la vio descalza, zapatos ordenados a un lado, calcetas prolijas, y sintió una ternura que lo incomodó tanto como lo calentó. Póngase los zapatos, dijo al fin, fingiendo gravedad. Sí, señor. A la hora de salida, el tráfico volvió a ser un río denso. En el coche, Valeria canturreó bajito una melodía sin palabras, acompañando el ritmo con ligeros golpecitos de dedos en la servilleta. El olor a maíz y canela parecía haber impregnado el asiento trasero. ¿Le puedo decir una cosa?, soltó ella de pronto. Claro. Cuando usted se agachó hoy para taparme los dedos, su corbata tocó el piso. Ella lo dijo como si fuera un dato importante del universo. Mi mamá dice que los señores que se agachan no se rompen. Rodaron por avenidas que Leopoldo rara vez nombraba. La ciudad, a esa hora, tenía luces de cocina encendida.
Cuando se adentraron en Iztacalco, todo se hizo más cercano. La ropa tendida en las azoteas, un balón perdido en el camellón, una radio viejita que dejaba escapar boleros. En la esquina, un carrito de tamales silbaba suavemente. El aroma familiar, maíz, canela, los recibió como un gesto. Valeria enderezó la espalda, atenta. Ya casi llegamos. El edificio era bajo, pintado de un color que alguna vez fue alegre. Subieron 2 pisos por escalera. Valeria, con la solemnidad de una anfitriona, mostró la puerta. Una lámina cuidada, un tapetito de bienvenidos, un poco torcido. ¿Quiere pasar?, preguntó, y el usted sonó de nuevo como un pequeño abrazo formal. Leopoldo, que normalmente no cruzaba umbrales sin códigos ni citas, asintió. Del otro lado de la puerta, antes incluso de que la llave girara, llegó, nítido, delicado, el silbidito de una olla al hervir, y ese perfume tibio, a maíz y canela, que desde la mañana lo perseguía como una pregunta sin reyerta, volvió a envolverlo. De pronto, no supo si sentía hambre, sueño, nostalgia o esa clase de esperanza que uno confunde con un recuerdo. Valeria buscó la llave en su mochila, la encontró en un bolsillo pequeño, la sostuvo con el mimo con que se sostiene un tesoro. «Mi mamá siempre deja la estufa en lo bajito», dijo. «Dice que la casa huele más bonito así». Leopoldo miró la puerta, la mano de la niña, la luz que se filtraba por la rendija. Afuera, un vecino pasó con una bolsa de pan. Adentro, la olla suspiró otra vez. Le pareció que cada suspiro decía algo que él no sabía escuchar. La llave giró despacio. Y por un instante, justo en el preciso segundo en que la chapa cedía, Leopoldo sintió que también en él se abría algo que llevaba años cerrado. La tarde en Iztacalco tenía un aire tibio y un murmullo de radios viejas sonando boleros. Leopoldo se quedó un momento en la puerta del departamento, con Valeria a su lado, escuchando cómo el silbidito de la olla marcaba el compás del hogar. Ana llegó minutos después, cansada, con la bolsa colgando del hombro y un gesto de alivio al ver a su hija intacta. «Gracias», dijo breve, con la voz áspera de quien prefiere demostrar más con actos que con palabras. Leopoldo respondió con un movimiento de cabeza, incómodo por lo extraño que le resultaba estar allí, en ese pasillo angosto de paredes despintadas, pero también sorprendido por la paz inesperada que le daba. Ana los invitó a pasar. El interior era humilde, pero cuidado. Fotos en marcos sencillos, una mesa de plástico cubierta por mantel floreado, un par de plantas en las ventanas. Valeria corrió a mostrar su dibujo, y Ana, al verlo, acarició la cabeza de la niña con ternura. «Siempre dibuja ollas, no sé por qué», comentó. Leopoldo, que aún sentía el olor a maíz y canela impregnado en la ropa, guardó silencio, como si en ese detalle hubiera una clave que todavía no comprendía. Se sentaron un momento. Ana sirvió café de olla en tazas desiguales. Leopoldo, acostumbrado al amargor controlado de cafeterías elegantes, probó un sorbo y quedó sorprendido. El sabor dulce, con esa nota cálida de canela, lo llevó de golpe a un recuerdo vago de infancia en un internado donde, una sola vez, una señora de cocina había compartido con él un panecillo con chocolate caliente. Algo en su garganta se cerró. Ana lo observó midiendo su reacción. «¿No está muy fuerte?», preguntó. Él negó con la cabeza rápido. «Está distinto. Está bien». Valeria, en cambio, lo miraba con satisfacción, como si hubiera esperado ese gesto. En la charla breve que siguió, Ana habló poco de sí misma. Apenas mencionó que trabajaba desde los 15 años, que vendía tamales para sostener a Valeria y que cada madrugada preparaba la masa. Su voz no era de queja, más bien sonaba a relato aprendido, como quien repite lo que toca. Leopoldo, que en las juntas no permitía pausas incómodas, se descubrió escuchando sin prisa, atento a cada palabra. Cuando se levantó para irse, ofreció dinero casi por reflejo. Sacó unos billetes y los dejó sobre la mesa creyendo que era un gesto correcto. Ana los miró fijamente. «No se equivoque, señor. Le agradezco que cuidara a mi hija, pero aquí no cobramos favores».
Sus ojos brillaban con una firmeza serena. Valeria, en silencio, recogió los billetes y los devolvió a su mano, doblados con cuidado. Mi mamá dice que lo que se hace con amor no tiene precio. Leopoldo guardó el dinero en su bolsillo, avergonzado por primera vez en mucho tiempo. Afuera, la noche de la colonia estaba viva con ladridos lejanos y un pregón de tamales que se mezclaba con la brisa. El perfume persistente a maíz y canela lo acompañó hasta su coche, como un recordatorio que no podía sacudirse. Al encender el motor, miró por el espejo y vio a Ana abrazando a Valeria en la puerta, bajo la luz tenue del pasillo. Sintió, inexplicablemente, que esa escena tenía más peso que cualquier firma en un contrato. Mientras avanzaba hacia la ciudad iluminada, con sus torres y restaurantes esperándolo, no pudo dejar de preguntarse por qué ese día, insignificante en apariencia, había dejado una grieta en su rutina perfecta. Y lo más inquietante, ¿por qué? En el fondo de esa grieta, lo que surgía no era incomodidad, sino una nostalgia tibia, casi como el vapor que susurraba desde la olla. La mañana siguiente, amaneció gris en Polanco. Leopoldo despertó antes del reloj, inquieto, con el eco del silbidito de la olla en la memoria, como si el sonido hubiese quedado pegado a sus sueños. Se levantó, se sirvió un café perfecto de su máquina importada, pero el aroma metálico no tuvo el mismo efecto. Raro, pensó, y dejó la taza casi llena sobre la mesa de mármol. Era lunes, y debía estar fresco para recibir a un inversionista extranjero. Sin embargo, su mente se escapaba hacia la colonia humilde, donde había estado apenas unas horas atrás. En su agenda, marcada con precisión, aparecía la palabra comida en letras doradas. Un almuerzo exclusivo en un club de Lomas. Aún así, al tomar su auto, sus manos lo guiaron con indecisión hacia el viaducto, el mismo camino del accidente. No lo planeó. Simplemente, al llegar al entronque, giró en dirección contraria a la oficina. El recuerdo del olor a maíz con canela se le coló como un anzuelo, y aunque podía haberse detenido en cualquier esquina, continuó hasta Iztacalco, como si una brújula escondida le dictara la ruta. En la calle de Ana, la vida se desplegaba con sonidos y colores distintos, vecinos barriendo, un radio transmitiendo rancheras, niños jugando al fútbol descalzos. Aparcó frente al edificio, incómodo por la sensación de ser intruso. Dudó, pero entonces escuchó una voz aguda. «Señor Leopoldo». Valeria lo reconoció desde la ventana del segundo piso, con las manos todavía manchadas de masa. Bajó corriendo, descalza, y lo saludó con la misma naturalidad con que se saluda a un tío que visita de improviso. «Mi mamá está en la cocina. ¿Quiere pasar?» Entró. El departamento olía intensamente a tamales recién cocidos, maíz, manteca y esa nota dulce de canela que parecía envolverlo entero. Ana lo recibió con un gesto de sorpresa. «¿Pasó algo?», preguntó sin ocultar la desconfianza. Leopoldo improvisó. «Andaba cerca. Pensé devolverle la servilleta que Valeria olvidó en mi oficina». Era cierto, aunque no era el verdadero motivo. Ana tomó la tela doblada. Agradeció con un movimiento breve de cabeza. Luego, sin más, volvió a su olla. Valeria aprovechó el silencio. «¿Se queda a desayunar? Hoy hay de rajas con queso. Son los favoritos de mamá». Leopoldo se quedó de pie, indeciso. Sus trajes costosos y sus relojes de lujo parecían fuera de lugar en aquella cocina modesta. Ana notó su incomodidad. «Siéntese, no muerde la silla», dijo con un humor seco, casi como un refrán. Fue la primera vez que él rió de veras en semanas. Se sentó, torpe, y aceptó un tamal. El sabor lo sorprendió otra vez. Simple, contundente, lleno de un calor que nada en su mundo calculado podía imitar. Mientras comían, Ana relató fragmentos de su rutina. Levantarse a las 3, amasar, coser, vender en la esquina de la primaria. Leopoldo la escuchaba con atención extraña en él, que siempre interrumpía para dar opiniones. Cada palabra de ella estaba cargada de dignidad silenciosa. Cuando mencionó que Valeria soñaba con estudiar ballet, pero que nunca había dinero suficiente para uniformes, el corazón de Leopoldo dio un brinco. «¿Podría ayudar?», insinuó. Ana lo cortó de inmediato. «Firme, no queremos limosnas.
Ella aprenderá lo que pueda y con eso será suficiente. Ese rechazo lo golpeó más fuerte que cualquier negociación fallida. Estaba acostumbrado a que su dinero resolviera todo. Aquí no. Aquí el valor se medía distinto, en el esfuerzo diario, en el cariño, en la fe de que un futuro se podía construir sin vender la dignidad. Valeria, ajena a la tensión, bailaba descalza en la sala, girando con los brazos extendidos, como si un escenario invisible la rodeara. Leopoldo la miró fascinado, sintiendo que algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. Antes de irse, Ana le entregó una bolsa con 3 tamales. «Para que no se quede sin almorzar», dijo con sencillez. Él quiso pagar, ella se negó. «Considérelo un agradecimiento nada más». Guardó silencio. Afuera, al encender el motor, respiró hondo. El perfume a maíz y canela impregnaba el asiento, igual que la noche anterior, y esta vez no le resultaba molesto. Era como un hilo invisible que lo ataba a algo que nunca había tenido. En su oficina más tarde, el inversionista hablaba de cifras y proyectos. Leopoldo asentía, pero en su mente persistía la imagen de la niña girando en la sala, descalza, bailando con una sonrisa que no necesitaba aplausos. Cuando terminó la reunión, encontró la bolsa de tamales aún tibia sobre el escritorio. La abrió. El olor se expandió en la sala amplia, más cálido que cualquier aire acondicionado. Y por primera vez en mucho tiempo, Leopoldo sintió que el lujo a su alrededor no llenaba el silencio. Lo que lo sostenía era aquel recuerdo, aquella casa humilde y esa resistencia orgullosa que había presenciado. El eco del silbidito de la olla volvió a rondar en su memoria, y entendió que algo, dentro de él, estaba empezando a cambiar. La tarde siguiente, Leopoldo intentó volver a su rutina habitual. Asistió a un cóctel en un hotel de lujo, rodeado de empresarios y políticos que hablaban de inversiones como si fueran cartas de un juego. Sin embargo, cada palabra le sonaba hueca, distante. Levantó una copa de vino, la giró con elegancia, y de pronto el aroma le resultó extraño, artificial. En su mente, lo comparó con el perfume cálido y sincero de los tamales de Ana. El contraste lo desconcertó. Fingió sonrisas, pero en el fondo deseaba escapar. Al día siguiente, se encontró de nuevo conduciendo hacia Iztacalco, sin tener una excusa clara. Llevaba un ramo de flores discretas, no las ostentosas de floristería fina, sino unas sencillas margaritas compradas en la calle. Cuando llegó, Valeria salió corriendo a su encuentro radiante. «Sabía que iba a volver», exclamó, y lo abrazó sin reservas. Ana, en cambio, lo recibió con cautela. «¿Otra vez por acá?», preguntó. Él, algo torpe, levantó las flores. «Pasaba cerca. Pensé en traerle esto». Ana arqueó una ceja. «Las flores no llenan la panza, señor Rivas, pero se agradece». Dentro, la cocina hervía de vida. Vecinos habían llegado a comprar tamales, y Ana atendía con destreza, envolviendo con rapidez y entregando con una sonrisa contenida. Leopoldo observó en silencio la dinámica. Clientes que saludaban a Valeria con cariño, que pagaban con monedas contadas, que preguntaban por la salud de la madre. El lugar no tenía lujos, pero rebosaba de una solidaridad sencilla que contrastaba con la frialdad de sus reuniones. Una vecina de cabello canoso, llamada Doña Carmen, se fijó en él. «¿Y este quién es?», preguntó en voz alta. Ana respondió seca. «Un conocido que ayudó con Valeria». Doña Carmen sonrió. «Pues qué bueno, porque aquí hace falta gente que se acuerde de los demás». Leopoldo sintió el comentario como un peso en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo veía como persona y no como un apellido poderoso? Valeria lo llevó de la mano a la sala y le mostró un cuaderno lleno de dibujos. Casas, ollas, personas abrazadas. «Este soy yo bailando con mi mamá», explicó, señalando una figura torpe pero llena de color. Leopoldo, sin darse cuenta, se inclinó a su altura. El olor persistente de la olla que sonaba en la cocina lo envolvía, anclándolo a ese momento. Sintió, con extraña claridad, que aquello valía más que cualquier firma estampada en contratos millonarios. Al despedirse, intentó dejar dinero otra vez, con más sutileza, dentro de la bolsa de tamales que Ana le había preparado. Ella lo notó al instante. «No lo haga», dijo, firme.
mirándolo a los ojos. Nosotros no vendemos nuestra dignidad. Si viene, venga como amigo, no como patrón. Leopoldo se quedó mudo, sintiendo que lo habían desnudado. Valeria, ajena al peso de esas palabras, lo abrazó otra vez. «Usted huele a oficina», dijo, arrugando la nariz, «pero ahora también huele un poquito a canela». Esa frase lo persiguió todo el camino de regreso, y en la soledad de su departamento de cristal, al mirar la ciudad desde lo alto, se sorprendió deseando estar en aquella cocina pequeña, escuchando el silbidito de la olla y el murmullo de voces que lo hacían sentirse, por primera vez en años, parte de algo real. La mañana del viernes, Leopoldo entró a su oficina con paso apurado. Lo esperaban carpetas, contratos y una junta crucial con inversionistas extranjeros. Sin embargo, apenas se sentó en la cabecera de la mesa, algo lo distrajo. El aroma persistente que había quedado impregnado en su saco después de la última visita a la casa de Ana. Era leve, casi un recuerdo, pero suficiente para abrir una grieta en su concentración. Mientras sus socios hablaban de cifras millonarias, él se descubrió pensando en la sonrisa descalza de Valeria, en la firmeza de Ana, en ese ambiente donde la dignidad se respiraba junto con el vapor de la olla. La reunión avanzaba, pero cada palabra lo hundía más en un vacío incómodo. Uno de los socios celebró que pronto desalojarían a varias familias de un predio en Iztacalco para levantar un nuevo complejo de departamentos. Leopoldo parpadeó. Iztacalco sintió un latigazo en el estómago. Era el mismo barrio donde vivían Ana y Valeria, el mismo donde el olor a maíz y canela le había revelado un mundo distinto. Su voz, normalmente firme, vaciló cuando dijo: «Revisemos ese proyecto con calma». Los demás lo miraron sorprendidos. Nunca antes había dudado. Esa tarde condujo hasta el predio señalado en los documentos. Confirmó lo que temía. Era la calle de Ana. Vio a los niños jugando con una pelota vieja. Escuchó el pregón de tamales y reconoció la ventana del departamento donde Valeria solía asomarse. De pronto, su negocio ya no era un número en un papel. Era la vida de esas personas. El hogar de aquella niña que le había devuelto una mirada limpia. El corazón le martillaba el pecho. Al llegar a la puerta, Ana lo recibió seria, casi adivinando lo que ocurría. «Ya vinieron a dejar avisos», dijo, mostrándole un papel pegado en la entrada. «Quieren sacarnos en 3 semanas. Dicen que todo está firmado». Leopoldo tragó saliva. Era su propia firma la que validaba esos planes. Por primera vez, sintió vergüenza de verdad. «Yo puedo detener esto», murmuró. Ana lo miró con dureza. «¿Y lo haría porque cree que nos debe algo? ¿O porque entiende lo que significa perder un hogar?» La pregunta lo atravesó como un cuchillo. No supo qué responder. Valeria apareció detrás, con un listón rojo en la mano. Se lo ató otra vez en la muñeca y dijo: «Para que no se le olvide». Leopoldo bajó la vista, conteniendo la emoción. Aquella simple acción, más poderosa que cualquier cheque, lo empujó a tomar una decisión. Sabía que enfrentaría críticas, pérdidas, incluso traiciones dentro de su empresa. Pero también entendía, con una claridad nueva, que lo que estaba en juego no era un edificio, sino su propia humanidad. Esa noche, al regresar a su departamento lujoso, encendió las luces y observó el vacío. El silencio lo golpeó con fuerza. Se sirvió una copa de vino, pero el sabor ya no le decía nada. Cerró los ojos y lo único que pudo imaginar fue el sonido suave de una olla silbando en la cocina de Ana, y el olor tierno a maíz con canela que parecía contener la promesa de un nuevo comienzo. El día siguiente amanecería con una decisión que cambiaría no solo el rumbo de sus negocios, sino el sentido entero de su vida. El lunes amaneció distinto. Leopoldo, con el traje impecable de siempre, se presentó en la sala de juntas de su empresa. Los socios lo esperaban con carpetas abiertas y expresiones de expectativa. Cuando tomó la palabra, el aire se tensó. «El proyecto en Iztacalco no seguirá adelante», anunció con voz firme. El murmullo de protesta fue inmediato. «¿Está loco? Es un terreno estratégico. Las familias ahí no importan». Él los escuchó sereno,
y respondió con una calma desconocida: importan más que nuestras ganancias, y si alguien no está de acuerdo, puede vender su parte. El silencio que siguió fue pesado, pero también liberador. Por primera vez, no hablaba como magnate, hablaba como hombre. Al salir del edificio, respiró hondo. El cielo de la ciudad, con su gris azulado, le pareció más real que nunca. No fue a Polanco, ni a un restaurante caro. Condujo directo a Iztacalco, llevando en el asiento del copiloto una bolsa de pan dulce. Cuando llegó, Valeria corrió a su encuentro, riendo. Ana lo miró con sorpresa y una pregunta muda en los ojos. Él levantó la bolsa y sonrió. Hoy el café lo pongo yo. Dentro del departamento, el aroma a maíz con canela lo envolvió como un abrazo. Se sentó en la mesa de plástico, escuchando el bullicio de la vecindad. Una radio vieja, risas de niños, el golpeteo de cazuelas. «He cancelado el desalojo», dijo al fin mirando a Ana. Ella lo observó en silencio, incrédula. ¿Por qué lo haría? Leopoldo bajó la mirada hacia Valeria, que jugaba con un pedacito de masa entre las manos. Porque entendí que la pobreza no está aquí. La verdadera pobreza es vivir rodeado de lujo sin sentir calor humano. Yo lo sé, porque vivía así. Ana respiró hondo, como quien recibe un golpe inesperado. No agradeció con palabras, solo sirvió un café de olla y se lo puso frente. Entonces, siéntese, aquí hay lugar. Valeria sonrió. Ahora sí huele más a canela que a oficina. Leopoldo rió suavemente, sintiendo cómo esa frase se le grababa como un sello en el corazón. El resto de la tarde transcurrió con calma. Compartieron pan dulce, escucharon la radio, hablaron de cosas simples. Leopoldo, acostumbrado a decidir sobre millones, descubrió que la felicidad cabía en gestos pequeños. Un sorbo de café caliente, una servilleta bordada, el eco de una olla silbando despacio. Cuando cayó la noche, no quiso marcharse de inmediato. Se quedó mirando la ventana abierta, por donde entraba la brisa del barrio. No era la vista panorámica de su penthouse, pero en ese aire sencillo había verdad. Semanas después, volvió una y otra vez. No como benefactor, no como empresario, sino como amigo. La relación con Ana fue construyéndose con respeto, paso a paso, y con Valeria compartió juegos, dibujos y sueños. El listón rojo seguía en su muñeca, recordándole que un lazo invisible lo unía a ellas. Sus prioridades cambiaron. Invirtió en proyectos comunitarios, visitó escuelas, escuchó historias que antes ignoraba. Descubrió que, en cada olla que silbaba, había una lección de paciencia y esperanza. El día en que Valeria bailó su primera presentación escolar, con un vestido sencillo pero digno, Leopoldo estuvo en primera fila. Cuando la niña giró, lo buscó con la mirada, y él asintió con orgullo, sintiendo que esa pequeña victoria valía más que cualquier contrato ganado. El auditorio olía a flores y a pan, pero en su memoria persistía la misma nota: maíz con canela, el perfume que había abierto la puerta de su corazón. Esa noche, de regreso a casa, se detuvo en su penthouse, apagó todas las luces, se sirvió un café de olla que había aprendido a preparar y miró la ciudad desde lo alto. Pero ahora, al observar las luces titilando en los barrios, ya no veía simples puntos en un mapa. Veía hogares, dignidad, luchas cotidianas, y entendió que la vida, al fin, le había dado una segunda oportunidad. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.